Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias hablándoles del caso Koldo y de los mensajes a los que ha accedido el Español. El ministro Ángel Víctor Torres se reunió con José Luis Ábalos en Madrid los días 15 y 16 de junio del año 2021, coincidiendo con un viaje del entonces presidente canario. Hasta entonces, nada anormal. Sin embargo, hay una serie de chats que muestran que el mismo día 15, el propio Koldo García alquiló un piso discreto en Airbnb para una reunión con prostitutas en la que supuestamente iba a participar José Luis Ábalos. El Español añade que el día 16 Ángel Víctor Torres acudió al Ministerio de Transportes con otra cita con el ministro. Esa misma noche, Koldo García envió a Ábalos fotos de mujeres y habló con él sobre un pago de 333 euros. Los mensajes revelan que tenían además una relación fluida, la de Torres y Koldo, con encuentros, cenas y conversaciones afectuosas que se produjeron incluso después de que José Luis Ábalos dejara el gobierno. Por su parte, el ahora ministro Ángel Víctor Torres niega haber participado en reuniones con prostitutas y sostiene que su relación con José Luis Ábalos y con su exasesor era estrictamente profesional. ¡Ay, qué bonito! Resulta que Ángel Víctor Torres se cita para una reunión con José Luis Ábalos y ese día, casualmente, José Luis Ábalos, como demuestran los WhatsApps de Koldo, le pide a Koldo que alquile un piso discreto y Koldo le manda una serie de fotos de señoritas. José Luis Ábalos elige, le dice que pague, el otro dice que le va a dar 333 euros a la chica elegida, que porque primero elige una, no estaba disponible, entonces elige la otra, que era española. Ya. Caramba, qué casualidades tiene la vida, ¿no, don Ángel Víctor Torres? ¿Recuerdan ustedes las palabras de Aldama? Porque es que Aldama esto lo dijo desde el principio. Se alquiló un piso de Airbnb para una reunión discreta con prostitutas, en donde participaron Ábalos, Koldo y Ángel Víctor Torres. Eso dijo Aldama, si lo recuerdan ustedes, muy al principio, en sus primeras declaraciones. Ángel Víctor Torres salió a desmentirlo. Pues caramba, acaban de salir los WhatsApps de Koldo que dicen que el piso existió y que las prostitutas existieron. Y justo ese día tenía Ángel Víctor Torres una reunión con Ábalos. ¿Demuestra esto que Ángel Víctor Torres estuviera en el piso? Pues hombre, no, los WhatsApps de Koldo no lo mencionan. Pero la declaración de Aldama sí. Y los WhatsApps de Koldo confirman punto por punto la declaración de Aldama en el resto de aspectos. Por lo demás, los WhatsApps de Koldo vuelven de nuevo a poner sobre la mesa esa relación estrechísima que había entre Ángel Víctor Torres y Koldo García. Relación estrechísima donde el que llevaba la voz cantante, el que tenía un nivel superior era Koldo, que por supuesto no tenía ese nivel superior por ser Koldo, sino porque era el chico de Pedro Sánchez. No de Ábalos, el chico de Pedro Sánchez. Bueno, pues nada, se pone muy bonito esto. Y la verdad es que la serie de revelaciones que está haciendo el Español pues son espectaculares. Algunas de las cosas que está poniendo sobre la mesa pues ya las sabíamos. Por ejemplo, la existencia de ese piso. Pero claro, no es lo mismo saberlo por informaciones periodísticas o porque Aldama lo declare, que ya ver los WhatsApps intercambiados con fotos incluidas de señoras que se ven obligadas, bueno, o voluntariamente a vender sus cuerpos a esta gente que se paga las pilinguis con nuestro dinero. Por cierto. Esto vuelve a incidir en algo enormemente importante y que enlaza con noticias que luego comentaremos. Que es que
el ministro de Transportes se dedicaba a gastarse el dinero en pilinguis. Y mientras tanto, el mantenimiento de los trenes cada vez iba a peor. Bueno, ya tenemos envío a juicio de Mónica Oltra. ¿Cuántos años han pasado, verdad? Aquí las causas contra los políticos son eternas. Pero vamos, que ya hay decisión de la Audiencia de Valencia de enviar a Mónica Oltra a juicio por el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada. La Audiencia de Valencia ha ordenado abrir juicio oral contra Mónica Oltra, la que fuera vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, por la gestión de los abusos a una menor tutelada cometidos por su exmarido. El tribunal considera que los hechos descritos en la instrucción presentan indicios suficientes de delito como encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, abandono de menores, prevaricación y malversación. La audiencia reprocha que no avisara a la Fiscalía cuando supo de los abusos, que desatendiera las órdenes del Ministerio Público y que abriera un expediente paralelo para desacreditar a la menor. Con todo ello, concluye que las acusaciones tienen derecho a que se celebre juicio, pese a que el instructor y que la Fiscalía defendían el archivo de la causa. Mónica Oltra, que dimitió como vicepresidenta de la Comunidad Valenciana en el año 2022, había empezado a preparar su regreso político. Su partido, Compromís, la respalda y considera inexplicable la decisión de sentarla en el banquillo. Su futuro político queda ahora pendiente de la fecha de juicio. Estamos hablando de que se produjeron abusos a una menor tutelada, y eso no es una suposición ni es una imputación. Eso está constatado porque el entonces marido de Mónica Oltra fue condenado por esos hechos. Los abusos existieron. Bueno, pues Mónica Oltra, que por aquel entonces era la mujer del abusador condenado, resulta que abrió una investigación paralela para tratar de desacreditar a la víctima. Y trató como pudo de obstaculizar las investigaciones que mostraban la implicación de su marido de su entonces marido en los abusos sexuales. Vemos que Mónica Oltra trató de encubrir a un pederasta y trató de criminalizar a la víctima del pederasta. Esto es el feminismo de nuestra progresía patria. Y no se crean ustedes que esa progresía patria pues agacha la cabecita y dice, anda, pues es verdad, Mónica Oltra, en fin, no actuó correctamente, hermana, yo sí te creo, víctima del abusador. No, siguen defendiéndola a Mónica Oltra, los de Compromís. Nunca dejar atrás a un compañero progre, por muy repugnante que haya sido su conducta. Bueno, pues la Audiencia de Valencia ha hecho un auto enormemente detallado donde dan 33 indicios que apuntan a la culpabilidad de Mónica Oltra y por eso la envían a juicio, en contra de la opinión de la Fiscalía y en contra incluso de la opinión del juez instructor. Analizado todo, se ve suficiente material probatorio para demostrar que Mónica Oltra obstaculizó las investigaciones contra el pederasta de su marido y trató de criminalizar a la víctima para desacreditar su testimonio. Bueno, pues nada, menos mal que la justicia avanza en algún caso. Bueno, una noticia sobre vinculaciones empresariales del testaferro de Zapatero. Una noticia curiosa, porque ya tenemos al CNI por medio. Escuchen.
Un ex alto cargo del CNI figura como accionista de la empresa que pagó 661.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus dos hijas con dinero procedente de Plus Ultra, según revela El Confidencial. Se trata de Sergio Sánchez Benítez, antiguo responsable de comunicación de los servicios de inteligencia y que hoy es directivo de la cadena Movistar Plus. Sergio Sánchez controló entre los años 2019 y 2025 el 25% de Análisis Relevante Sociedad Limitada. Esta sociedad mercantil cobró de la aerolínea y a la vez abonó 463.000 euros a Zapatero por supuestos informes de consultoría y 198.000 euros a sus hijas por algunos trabajos de diseño y comunicación online. Recordemos que Plus Ultra fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros públicos. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF investigan si esos pagos fueron en realidad comisiones ilegales a José Luis Rodríguez Zapatero por mediar en la creación del fondo público y en el rescate de Plus Ultra. Se cree que la empresa Análisis Relevante Sociedad Limitada habría actuado como sociedad instrumental para mover el dinero sin levantar sospechas, según la información que publica El Confidencial. Bueno, o sea, que un tío que había desempeñado la Dirección General de Comunicación en el CNI, entiendo que es una labor más periodística que de espionaje, tenía el 25% de esa empresa que actuaba para canalizar los pagos a Zapatero. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? ¿Y quién es este hombre, Sergio Sánchez? Pues aparte de ser responsable en tiempos de comunicación del CNI, pues resulta que era un protegido de Javier de Paz, ese socialista incrustado en Telefónica. Eso de las puertas giratorias, pero que giran solo en un lado. Pasan a cobrar más a empresas bien dependientes del Estado, bien muy relacionadas con el Estado. Bueno, pues este Sergio Sánchez Benítez era un protegido de Javier de Paz, al que Javier de Paz metió en Movistar Plus, y para ello tuvo que cesar de la Dirección de Marketing y Comunicación, a la que llevaba 2 años desempeñando ese cargo, que era Purificación González, que era una persona que llevaba muchísimo tiempo en la compañía, pero quería Javier de Paz promocionar a su protegido y nada, se la pulió y puso en su lugar a este señor. ¿Y de dónde venía este hombre? ¿Qué más enlaces tenía en el Partido Socialista? Pues hombre, fue asesor de la ministra de Defensa, la difunta Carmen Chacón. Y gracias a eso es por lo que pasa al CNI a llevar la dirección de comunicación a las órdenes del general Félix Sanz Roldán. Y estuvo en el CNI 9 años. Y cuando acaba esa etapa en el CNI, pues un oficial del CNI que estaba de máximo responsable de seguridad en Telefónica lo recomienda, entonces entra allí y es cuando empieza el tutelaje de Javier de Paz. Bueno, pues nada, ya estamos todos. O sea que al final la gente vinculada al CNI estaba tras la empresa que pagaba a Zapatero y a sus hijas, un total de 661.000 euros por, supuestamente, la intermediación para el rescate de Plus Ultra. Qué bonita noticia. Bueno, ex primer ministro laborista noruego, hospitalizado a raíz de su imputación en el caso Epstein. Escuchen. Abrimos la página de información internacional contándoles que el ex primer ministro noruego Torbjørn Jagland ha sido hospitalizado tras un supuesto intento de suicidio pocos días después de ser imputado por corrupción en el marco del caso Epstein. La policía investiga la conexión entre el mandatario noruego y una serie de pagos vinculados a Jeffrey Epstein que se produjeron entre los años 2011 y 2018, cuando Jagland ya presidía el Comité Nobel
Nobel y era secretario general del Consejo de Europa. Tras la publicación de estos documentos que apuntan a una relación con Epstein, la Unidad de Delitos Económicos noruega registró varias de sus viviendas en Oslo por orden judicial dentro de la causa que se investiga por posible corrupción agravada. Bueno, lo del caso Epstein, la desclasificación de los papeles, pues ya les vengo diciendo estas semanas que es una bomba de relojería con espoleta retardada y todavía no nos hacemos idea de los efectos que va a terminar teniendo. Ya hemos comentado cómo toda una serie de políticos, por cierto, todos ellos, menos una que no tiene afiliación política, pertenecientes al mundo progre, a partidos socialdemócratas, laboristas, etcétera. Ya hemos comentado que toda una serie de políticos se han visto obligados a dimitir de sus cargos, bien de cargos políticos que seguían desempeñando, bien de algunos cargos ya en instituciones privadas que han preferido prescindir de sus servicios en vista de las vinculaciones con Epstein. Uno de esos políticos que se ha visto salpicado es Thorbjørn Jagland, este señor de nombre impronunciable, que fue primer ministro noruego, primer ministro laborista, y que era actualmente el presidente del comité que otorga el premio Nobel. O sea, no hablamos de un mindundi. Bueno, a Jagland se le abrió investigación a raíz de la publicación de los papeles de Epstein, no por aspectos sexuales, no porque participara en la corrupción de menores, sino exactamente por lo mismo que se le ha abierto ahora investigación al expríncipe Andrés en Inglaterra y al exministro laborista británico Peter Mandelson. El expríncipe Andrés sí estuvo implicado en las cosas sexuales, pero eso ya alcanzó un acuerdo con la víctima y la indemnizó. Por lo que ahora se le acusa es por lo mismo que a Mandelson y lo mismo que a Jagland: tráfico de información privilegiada y corrupción en los negocios. Yo te doy, Epstein, datos confidenciales sobre distintos temas de gobierno y luego tú usas esos datos pues para especular. Evidentemente eso es un delito de carácter financiero, no sexual, pero delito al fin, y es un delito financiero cometido a pachas con un pederasta. Bueno, ayer hubo un tanto de lío con esta noticia, porque lo primero que se publicó en medios noruegos era que Jagland, este ex primer ministro laborista que ha sido hospitalizado, había sido hospitalizado por un intento de suicidio. Posteriormente el abogado de Jagland salió a desmentirlo. El medio noruego dice que ellos lo publicaron porque el abogado se lo había dicho, pero pues el abogado dice que fue un malentendido y que ha sido hospitalizado, pero que es por la ansiedad, el estrés de ser ahora investigado. El caso es que muchas personalidades se están viendo salpicadas, y no solo en el terreno político. Y es curioso que hay bastantes del norte de Europa, de los países nórdicos. Por ejemplo, ayer la revista Politico.eu publicaba un artículo ciertamente triste sobre una empresaria sueco-norteamericana que era la típica campeona del empoderamiento femenino y de las mujeres tenemos que tener más presencia empresarial y voy a crear aquí un sistema de promoción de las mujeres mejores y más brillantes, lo llamaba las best and brightest. Bueno, pues este esquema de promoción de las mujeres más brillantes, resulta que los papeles de Epstein muestran que esta feminista sueco-norteamericana le mandaba las fotografías de las muchachas seleccionadas para su esquema de las mejores y más brillantes mujeres, y le mandaba las fotografías para que Epstein eligiera a quienes quería conocer y a quienes a lo mejor pues quería invitar a cenar y a quienes pues a lo mejor les ofrecía algún trabajo.
Y los correos electrónicos son demoledores, porque se ve a esta señora campeona del empoderamiento femenino en el mundo de la empresa mandándole a Epstein las fotografías de las mujeres seleccionadas, las mejores y más brillantes, con comentarios del estilo de: esta es deliciosa, esta es una rubia espectacular, esta acaba de cumplir 22 añitos. Ni una palabra sobre su talento, sobre su capacidad de emprendimiento, sobre su ambición empresarial o lo que fuera. No. Le mandaban las fotografías con comentarios de carácter físico. Mira esta, qué bueno está, venía a decirle. Y los emails de Epstein a esta señora pues confirman que hubo muchas reuniones, cenas en Nueva York, en París, y no queda muy claro cuántas de esas reuniones terminaron desembocando en relaciones de carácter sexual. Pero por todo el contexto de los emails se entiende que más de una. Bueno, insisto, estamos al principio del caso Epstein. Van a salir muchas más cosas. Y a lo mejor nos empezamos a reír cuando empieza a salir algún nombre del mundo de los medios de comunicación. Porque el papel de algunos periodistas en todo esto ha sido ciertamente curioso. Bueno, noticias que llegan de California. Experimentos ecologistas del pirao que gobierna California, que es Gavin Newsom. Escuchen lo que ha pasado con el tema del petróleo californiano, porque es espectacular. Terminamos el repaso a este bloque de noticias en Estados Unidos, donde un editorial del Wall Street Journal carga duramente contra la política energética de California, que está gobernada, como saben, por el demócrata Gavin Newsom. El texto denuncia que el Estado ha perdido un 25% de su capacidad de refinado de petróleo desde el año 2019 y que varias plantas petrolíferas han cerrado por la presión regulatoria y las llamadas políticas verdes. Según el Wall Street Journal, esto está obligando a importar más petróleo del exterior y además encarece la energía para las familias y aumenta las emisiones de CO2, paradójicamente, por el tráfico de los buques cisterna que traen el petróleo. El editorial del Wall Street Journal muestra cómo California está expulsando sus propios productores y refinadores, lo que explica también los altos precios del combustible y la inestabilidad del suministro. Concluye que el liderazgo climático de Gavin Newsom no está reduciendo emisiones, sino que las está desplazando a terceros países, mientras que además genera mayores costes para los trabajadores americanos. O sea, fíjense en la política energética del progre típico, Gavin Newsom, que se intenta postular para la presidencia de los Estados Unidos, por cierto, aunque me parece que lo tiene un poco chungo. Resulta que los hidrocarburos emiten CO2 al ser quemados. La industria del petróleo es caca. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué hace Gavin Newsom? Empieza a poner regulaciones e impuestos cada vez mayores a esa industria. Resultado, pues que empiezan a cerrar refinerías en California, con lo cual pues hay que empezar a traer petróleo de otro sitio. Observen desde el punto de vista objetivo. ¿Qué consigues desde el punto de vista de emisiones? Pues hombre, en lugar de reducirlas, las aumentas. Porque evidentemente refinar el petróleo lo tienes que refinar sea en California o sea en Vietnam, da igual, o en Venezuela, en alguna parte. Con lo cual vas a seguir emitiendo por el refinado del petróleo. Eso sí, no lo emite California, sino que lo emite un tercer país. ¿Y? ¿Es que acaso se emite menos? Pero es que encima hay que trasladar el petróleo refinado hasta California, con lo cual el buque está emitiendo más. Es decir, en lugar de reducir emisiones, las aumentas. Y encima resulta que la energía, el precio de la energía, el precio del petróleo, de la gasolina en California se dispara porque los costes son mayores. Y encima,
pues como es menos directo el recurrir al suministro desde fuera que al suministro local, pues encima empieza a haber problemas de suministro en algunos puntos de California. O sea, pleno al 15 de estupideces. ¿Ustedes creen que alguien, pues que ha llegado a gobernador de California, no sabe eso? ¿No sabe que por supuesto no está reduciendo ni una sola emisión, sino todo lo contrario? Y encima está encareciendo la vida a los californianos. ¿Ustedes creen que no lo sabe? Pues claro que lo sabe, perfectamente. Y si acaso él no lo supiera porque es suficientemente estúpido, pues hombre, tiene una serie de asesores que cobran una pasta a su alrededor. Pero el problema es que todo eso es deliberado. No se trata de reducir emisiones, no se trata de proteger al planeta, todo eso es una mandanga. De lo que se trata es de destruir la economía occidental en beneficio de países externos, a ser posible dictaduras. Llámese venezolana, llámese china, llámese rusa, llámese lo que sea. Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen miércoles, amigos de Radio Libertad. En Voz.us os traemos hoy toda la cobertura del Estado de la Unión en Estados Unidos. Trump dejó varias frases clave, varios momentos que quedan registrados en la historia. Justamente quiero destacar esta historia. Os invito a leer, por supuesto, nuestra cobertura del evento del día de ayer, pero también de su desarrollo a lo largo de las décadas. Esta tradición la comenzó George Washington en 1970. Casi todos sus sucesores desde entonces la han respetado. Gerald Ford, Ronald Reagan, Bill Clinton, Obama, Biden, Trump. Os traemos hoy momentos destacados de todos ellos, como aquel en que Gerald Ford, en un gesto bastante inusual, reconoció que el Estado de la Unión, el Estado del país, no era bueno. O la cara de sorpresa de Reagan cuando los congresistas le cantaron feliz cumpleaños en 1985. En noticias económicas os contamos también que Apple anunció que mudará parte de su operación a Texas. En concreto, la tecnológica trasladará partes de la producción del ordenador Mac Mini de Asia a Houston. Apple convertirá en fábrica un depósito que tiene ya instalado en la ciudad tejana. Desde la administración Trump aseguraron que el anuncio es el resultado de sus esfuerzos para reindustrializar el país, volviendo a traer a Estados Unidos la producción de tecnologías clave. En ese contexto, Amazon también anunció que construirá un campus para centros de datos en Luisiana. La inversión llegará a los $12.000 millones, una cifra histórica para la región. Por último, os invito a leer una interesantísima opinión que llevamos sobre laboratorios chinos de armas biológicas hallados en Estados Unidos. El analista Gordon Chang escribe sobre dos instalaciones, una en Nevada y otra en California, que formarían parte de un programa de armas biológicas del Partido Comunista Chino. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchísimas gracias, don Santiago.